Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. Mi nombre es Antonio Arias y conmigo el maestro García. Maestro García, ¿cómo está? Pues aquí nomás esperando entrar en la conversación, como siempre. Bueno, la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inertes y sin crecimiento, ellos se decidieron a crear las palabras. Las palabras las crearon con corrientes de aguas fuertes hasta llevar las piedras a aguas mansas arenas, crear espejos, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros, que son las palabras, con los cuales nos reflejamos el uno en el otro, y con ello podemos crecer mutuamente. Hoy tenemos a Martín de Corrales, ya un tiempo que no se ha hablado con él. Martín, ¿cómo está? Pues hasta el momento estamos vivos, estamos sanos, como para seguir dando la batalla hacia la vida. Ya es unas cuantas horas de este año. ¿Qué es lo que ha cambiado con esta pandemia ahí con ustedes? ¿Cómo los ha afectado en su organización, en sus grupos social? ¿Gente salió del pueblo? ¿Están la mayoría juntos? ¿Qué pasa ahí en la montaña? ¿Qué son, como 700 personas las que viven o vivían ahí? Sí. Mire, antes que nada, pues quiero agradecer esta oportunidad de poder estar con ustedes charlando, y pues en este año que se va, realmente nos dejó muchas cosas, muchas lecciones que aprender. Desde el inicio de la pandemia, pues todo marchaba con normalidad hasta que llegó en marzo, cuando se empezaron a cerrar muchas cosas, cayeron eventos, ventas y todo lo demás, y como para los artesanos, pero como para los albañiles y otros, pues también se vieron afectados. Y pues la verdad es muy lamentable. Dentro de mi equipo de trabajo, pues la mayoría pues migró hacia Sonora, por Guanajuato, incluso algunos se fueron para Estados Unidos, porque ya no era posible sostener pues la familia sin un ingreso, ¿no?, fijo. Entonces, hasta esas alturas, pues la mayoría se fue y yo estoy solo y no sé ni cómo empezar. Ahora sí, cómo enfrentar esta vida, pues lo que cayera, de chalán, de ahí de albañil, de pues velador, de cualquier cosa que cayera, ¿no? Y también ahora sí aprovechamos el tiempo de la precipitación de la lluvia. Me enseñó la pandemia que no podemos depender de una sola cosa, sino de muchas cosas. Antes no sembraba porque consideraba mis gastos eran mínimos, y entonces es cuestión de comprar maíz o lo que se requiera en la casa y seguir la vida. Pero no es cierto. Entonces, cuando cayeron las ventas, ya no hay ningún ingreso y no tengo dinero para comprar maíz, comprar los seres que se necesitan en la casa. Pues ahí aprendí, digo, es necesario seguir manteniendo o ser autosuficiente, sembrar todo lo necesario: maíz, frijol, chile, calabaza, todo lo que se requiera en la vivienda, y así podemos vivir sin siquiera, si quieres, 2 años o meses sin un centavo, mientras tengamos los granos, lo más indispensable en la casa, ¿no? Entonces, por eso este año me puse a sembrar, y pues gracias a Dios pues cayó algo de lluvia y ya no me preocupo. Ahora pues ya comienzan como que a abrirse un poco los mercados, pero no al 100%, como un 20-30%. Pero ahí vamos sobreviviendo. Pues la verdad, la pandemia sí nos dejó muchas cosas malas y también mucha enseñanza. Sí, en tiempos como esto, pues como dijo Ríos, la panza es primero, que hay que buscar la alimentación como se pueda, y
regresar a los antiguos costumbres de la siembra. Así es. Sí. Todos tenemos que ser productores de comida o de una manera u otra. Y es una lástima de tener que salir de ahí, tener que emigrar, ese al norte de México o hasta más lejos acá a los Estados Unidos, porque eso es una ruptura tremenda en la vida de la gente. La verdad sí, es algo muy, muy doloroso tener que abandonar a la familia para darles algo de comer. Yo les comento con mis compañeros, algunos que están aquí me han preguntado sobre esa cuestión de emigrar. Me dicen que es la única oportunidad de la vida de salir, viajar, trabajar duro, construir una casa o quizá algo más. Pero les digo, sí, es verdad, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio para poder conseguir eso? Abandonas tu familia, tus hijos crecen, 1 año, 2 años, 5 años, incluso algunos hasta 10, 15 años. Esos 15 años en tus hijos ya no eres una figura de padre que tenga ese vínculo de afecto, sino te ven como un padre, una maquinita de hacer dinero. Cuando ellos requieren, estiran la mano y ahí lo tienen, pero el vínculo familiar no lo hay. Y cuando regresan, ya no te ven como un padre, sino eres un desconocido. Ese es el precio a pagar para poder conseguir una casa, un carro, quizá un negocito modesto. Y eso hay que valorarlo, hay que verlo. Pero es muy duro el asunto y aquí vamos. Pero eso de las antiguas costumbres ha sido la clave de la resistencia de nuestros pueblos originarios. De la resistencia ha sido el campo y seguirá siendo, ¿no? Martín, yo pues ahí me he quedado en el pueblo de ustedes cuando voy. Generalmente hemos traído las artesanías de ahí, de tu pueblo y de otros pueblitos alrededor, ahí en la montaña. Y hay algo que, al menos yo 3, 4, 5 veces he ido ahí, no recuerdo, a esa área. Y ha habido veces en que llego yo y hay una verdez, una vegetación, una inmensidad de vida. Y otras veces que he visto cuando fuimos con Jeff, el compañero de aquí del grupo de nosotros, había tonalidades de gris y rojo, los palos bien secos, la tierra roja y gris. Pareciera sin vida, ¿no? Sí, la sin vida, y uno sin vida, y dice, caray, y la carencia que hay ahí, si no llueve es bien severa, ¿no? Y no sé si sea en su área. Anteriormente a ir con ustedes, traté de figurar más o menos cómo estaba la situación en Guerrero, ya tenía noción, y había, no en la montaña, pero no sé en qué parte de la montaña, porque es bastante inmensa la montaña, una situación de tala desmedida, que quitaron casi todos los árboles, y eso hizo que empezara a haber una condición de no retención de agua, que hubiera solo si llovía en los acuíferos o lugares donde emana el agua era donde había un poco de vida y la tenían que guardar lo que llueve, que es lo que yo vi en el pueblo de ustedes. Cuando llueve, hasta el último jarro queda lleno, porque es con lo que van a sobrevivir casi todo el resto del año, ¿no? El agua que capturan duran unos 2, 3 meses con ella. Después de acuíferos o fuentes de agua, la miden para que la población tenga subsistencia. Es la misma situación que ha provocado esta posibilidad de hambrunas cuando no llueve ahí en esa región, que también agrava mucho la condición de ustedes, o qué fue lo que pasó, por qué hay tanta carencia de agua ahí cuando tienen que depender completamente del temporal de agua para subsistir. Pues en esta zona, lo que es la zona indígena náhuatl, y pasa un poquito más para allá hacia la dirección de Puebla,
Todos estos cerros son así de secos. Son árboles de hoja caediza. Y cuando llega el mes pues cae el otoño, todas las hojas empiezan a amarillarse y a caer. Pero estas montañas, pues realmente no tiene agua. La mayoría de las comunidades sobreviven comprando agua y la única opción que tienen es hacer sus estanques y capturar agua de lluvia. Y en la zona en que nosotros estamos, que es aquí en Tecorrales, pues tenemos una fuente de agua que nos proporciona suficiente agua y no utilizamos ni siquiera el 10%, todo lo demás corre y corre y corre y corre. Y esa es la base de nuestra subsistencia. Ahora algunos ciudadanos pues han hecho sus tinacos grandes para almacenar, pero eso es para utilizar en otras cosas, para por ejemplo criar vacas o cerdos con esa agua, ¿no? Incluso regar las plantas, ya que lo que nos da para tomar el agua potable, pues la bomba que tenemos no es suficiente como para que la gente tome agua lo más que se pueda, ¿no? Entonces, tiene limitación, pero estamos en planes de que ese sistema se amplíe, sea más eficiente para la comunidad. Pero la tierra en sí aquí sí es árida, muy árida. Es la única vez que puedes ver verde es en tiempo de lluvia. Y sí, pues una vegetación intensa. Que aquí hay todo tipo de animales, venados, conejos, tlacuaches, víboras, de todo puede encontrar, hasta jabalís. Incluso linces puede aparecer por ahí en las montañas, sí las hay. Esa es la condición en que estamos viviendo durante décadas. Siempre, desde que yo recuerdo, siempre ha tenido esta condición estos lados, ¿no? Por cuestión de que en ocasiones, y los he escuchado a ustedes, y también he seguido a veces cuando las noticias hacen ver de que no hubo lluvia y en algunas secciones de Guerrero se espera una condición de hambre, de que no hubo cosechas y la gente depende mucho del temporal de la lluvia para sembrar el frijol, el maíz, los esenciales y subsistir el resto del año. Y cuando no hay lluvia, al parecer hay un alto riesgo de posibilidades de hambre. En esa situación, sí, la gran mayoría de las poblaciones pues dependen de la lluvia para sembrar todo lo que es maíz, frijol, calabazas, chiles, todo lo que se requiere, ¿no? Porque no hay otra. Y si no lo hacen, pues simplemente que los granos básicos pues se encarecen y cuesta más en las tiendas riconzas, que les toca repartir o por lo menos vender los granos más básicos, pues se dispara de precio, se dispara. Y entonces con la siembra de todos los poblados, de alguna manera este maíz en las riconzas se mantiene a un precio bajo. Y como casi todos tienen, pues casi nadie lo compra, ¿no? Y entonces esa es la ventaja que tenemos con la lluvia. Ahora, ¿qué pasa cuando no llueve? Cuando no llueve, pues mucha gente compra maíz. Y si no tiene un trabajo, pues es obvio que no lo puede comprar. Por fortuna, ahora la gente siembra grandes proporciones que prácticamente almacenan su maíz en cantidad. Y si no llueve este año, no se preocupan porque tienen lo suficiente. Esperan el siguiente año para producir también bastante, y si les va bien, perfecto, se guarda, se almacena. Por el próximo año, si no llueve, pues no hay ningún problema. Esta es la dinámica que hemos aprendido a sobrevivir por estos rumbos de Guerrero. En lo que yo he caminado ahí por sus pueblos,
hay pueblos en el que la agua sí es un problema. Ahí ustedes tienen el venero que baja directamente allá donde está la escuela y con ustedes. Pero en otros lugares no tienen esa ventaja. Y han aprendido por las condiciones de vida a racionar en forma poblacional y su sistema organizativo que hicieron con los sistemas de seguridad que ustedes han creado para defenderse, a racionar las pocas fuentes de agua que algunos pueblos tienen. Han tomado medidas. Por ejemplo, si hay un poco de agua que produce 50,000 litros, lo dividen en la población y todos tienen que acatar esas medidas. Nadie se puede aprovechar, puede tomar más. Estas son la parte organizativa de las comunidades, utilizando también el sistema de usos y costumbres en cómo ponerse de acuerdo y convivir y compartir todas ahora sí lo que se tenga en mano. Sí, en ocasiones crea un poco de conflicto, porque creo que tuvieron que resolver varios conflictos con los dueños del terreno donde está el manantial, pero la comunidad prevalece por cuestión de que es la sobrevivencia de todos, y no organizarse. Alguien va a sacar una aparente ventaja, pero va tal vez a crear una condición de enojo en el pueblo, no una condición en donde la persona va a ser juzgada o inclusive destituida de su propiedad con severidad si no hay algún tipo de arreglo. Creo que todo eso lo han logrado solventar a través de sus procesos organizativos, sus asambleas, sus formas de dialogar y resolver cosas en conjunto. Sí, eso es algo muy, muy importante. Fíjese que como comunidad siempre ponemos las necesidades en común. Y si una persona en su propiedad existe algo que le beneficia a la comunidad, a esa persona se le llama, se le dialoga, se agota todos los mecanismos pacíficos para llegar a acuerdos. Si en este caso, si la persona no logra entender o no logra cooperar, pues entonces ya va otro nivel, otro paso, más, podríamos decir, más legal, con las autoridades competentes que les corresponde resolver este problema. En este caso, que aún así no se da, entonces el último recurso es, bueno, pues si no quiere, pues ahora sí tomamos la propiedad, se lo quitamos, lo despojamos, porque finalmente lo que en el territorio que vivimos es un territorio comunal, es decir, de todos. Internamente se tiene como una posesión, pero legalmente no es dueño. Y entonces, pues esa es la razón, creo que nos da la ventaja de dialogar, llegar a un acuerdo sin confrontaciones, sin nada. En este caso, si no, pues ya, el pueblo decide. A fuerza le quitamos ya, lo despojamos de sus tierras y que se vaya donde tenga que ir. Pero antes se dialoga, se busca todos los mecanismos pacíficos para llegar a acuerdos para el bien común de la sociedad. Por lo que he visto y lo he escuchado ahí en lo que camino con ustedes, no han llegado a ese extremo de expulsar o quitarle a la gente su propiedad. Lo que sé que en San Antonio, Coyoacacan o algo así, y no, el lugar de los coyotes, ¿no? Se llama el náhuatl. Ajá, Coyoacán. O el paso del coyote, algo así, no sé cómo se en náhuatl, pero es en relación a un coyote, a los coyotes. Ahí lo que fue que una persona, una mujer era, conforme platiqué yo con ellos, que la fuente de agua estaba en su terreno, quería tratar de apropiarse de ella, acercarla para tratar de lucrar, aunque sea poquito, vendiéndole al pueblo el agua. Y lo que hicieron fue en una asamblea determinar que ese es un bien común y como bien común tiene que ser manejado o administrado por la comunidad y no ella. Y obviamente forzada por el número contra ella, accedió y creo o tengo entendido yo que ahí se acordó que
cierto número de personas por la capacidad productiva del agua de ese venero, podían tomar el equivalente a 200 litros diarios. Y si perdían su turno, tenían que esperar de nuevo hasta el siguiente turno. O sea, buscaron la forma de administrar en forma común ese suministro común, ese bien común de lo que es el agua. En ese caso de ese pueblo y en lo que yo tengo entendido así sucedió. No creo que nunca lleguen, espero que nunca lleguen al extremo de expulsar o erradicar a una persona porque quiso cooperar con la comunidad. ¿O si se ha llegado a ese extremo? Sí, miren, y justamente yo creo que es una lección muy importante. Hace unos años, estamos hablando de como del 95 a 98, hubo un problemón en Temalacacingo. Un ciudadano que poseía unos terrenos enormes y en su terreno se hizo como una especie de bordo abrevadero. Uh-huh. Y entonces, en un principio estuvo de acuerdo, donó ese pedazo para que se hiciera. Y una vez hecho, ¿qué hizo el ciudadano? Quiso cercar, apropiarse el bordo. Empezó a bloquear el paso, puso unos muros en la carretera y entonces empezó el diálogo con él y agotaron todo el mecanismo y no llegaron a nada. Y entonces llegaron hasta la Suprema Corte, en donde el fallo fue a favor del pueblo, pues es que no puede cercar un espacio público, aunque estuviera en sus tierras. Pero aún así él siguió buscando una manera de que el bordo pues le perteneciera. Entonces lo que se consiguió es que la comunidad y todos los alrededores de Temalacacingo se unieran a un solo fin, el que mejor ya quitarle sus tierras, definitivamente, porque ya el diálogo incluso le daba su compensación y aún así se dio y se empezó a luchar y sí, pues lograron quitárselo, se lo quitaron totalmente, se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque de plano pasó por encima de los acuerdos que ya habían sostenido anteriormente. Y eso creo que las demás comunidades aprendieron de que si un ciudadano en sus terrenos hay algo que le puede competir a la comunidad, simplemente mejor hay diálogos, hay negociaciones. ¿Para qué? Para que no lleguemos hasta ese punto de quitarle la tierra. Y eso fue lo que sucedió en Temalacacingo. El caso que yo oí y platiqué con la gente fue el de esta persona que sí quiso cercar el venero de agua, pero a través de la asamblea llegaron al entendimiento que era un bien común y no sé si le recompensaban en algo a ella o no sé. El caso es de que se tenía el agua era un sustento de la comunidad y ella no podía apropiarse de ese sustento y la comunidad iba a decidir cómo esa materia prima, ese producto básico para la subsistencia común iba a ser distribuido entre ellos. Sí, yo no sabía de este otro caso. Sí, y también es un poco ventajoso que inicialmente puso a la comunidad a trabajar para obtener algo y luego se quiso apropiar también del esfuerzo común en crear esta cosa, ¿no? También está fuera de lugar. No, pues precisamente eso fue lo que dio inicio para que se le quitara. Pues realmente la comunidad no actuó de manera injusto, de manera inhumana, sino hubo muchas opciones de diálogo y simplemente dijo que no y que no, que este es mío y punto, y háganle como le hagan. Y al final perdió todo, perdió dinero porque estuvo pagando el abogado y al final el abogado nunca dio resultados y se le acabó todo el dinero y se tuvo que salir de la comunidad. ¿Se fue? ¿Quién sabe dónde fue a vivir? Maestro, ¿qué preguntan esto? Pues, están hablando de otra realidad que conocemos nosotros, porque aquí rifa la propiedad privada. Las cortes siempre van con los dueños de las grandes empresas. Por ejemplo, el mero el jefe de la empresa Nestlé
que vende agua embotellada en todas partes, él públicamente ha dicho que no hay derecho al agua, que el ser humano no tiene derecho del agua, que es propiedad particular y se le vende al mejor precio que se puede. Sí, pues, al parecer ahí las condiciones en las que han vivido los ha obligado a organizarse, ¿no? Que parece que acá en las ciudades o en otros planos no alcanzamos a visualizar eso hasta que nos afecta, y si nos afecta lo vemos como un algo normal, ¿no? Algo esperado. Sí. No, es otra perspectiva, yo digo, fuera de la montaña y otras partes del mundo, porque, por ejemplo, acá si está lloviendo, los noticieros anuncian mal tiempo, porque impide el tránsito y que la gente se moja, y ustedes saben ya que viven ese ciclo de la naturaleza, dicen que cuando llega la lluvia, eso es la base de la vida, ya iban a vivir, no es una molestia, y que la gente anda todo, que hay que tomar más tiempo para llegar al trabajo porque la lluvia impide el tránsito, no, es completamente otro mundo, otra perspectiva, y acá pues ya batalló. Sí, en un tiempo escuché noticias de 2 años casi de sequías, y se sentía o expresaban una desesperación bastante grave en relación a la posibilidad de sobrevivencia de varias comunidades. Ustedes sí dependen mucho de que esa agua les dé vida a todos, ¿no? Lo que haya. Sí, fíjense que les voy a comentar algo que les parezca raro. Miren, para nosotros los que vivimos en este lugar geográfica, cada vez que inicia la temporada de lluvias, la gente empieza a leer el cielo, principalmente en estos meses de enero hasta el 15 de enero. Empieza a visualizar todos los días el cielo, cómo se ponen las nubes, hacia dónde se dirigen, y toda esa cuestión los abuelos han aprendido a descifrar. Y ellos mismos, con esta postura del cielo y las nubes, empiezan a leer y dicen, ¿sabe qué? El mes de junio, julio, agosto, septiembre, va a suceder esto, va a haber lluvias, no va a haber lluvias, ¿no? Y otro. Cada vez que empezamos a ver los pronósticos del tiempo y nos dicen que este año va a haber una ola de huracanes hasta acá, hasta allá. Y entonces para nosotros es una noticia favorable. ¿Por qué? Porque cuando los huracanes vienen hacia Veracruz, azotan Oaxaca, y lo que a nosotros nos llega aquí es lluvia. No vientos ni nada por el estilo, únicamente lluvia. Y si las lluvias el huracán viene hacia Acapulco, por Michoacán, por esa región, por allá por Los Cabos, para nosotros es bueno porque las lluvias llegan. ¿Y cuándo es eso? En plena temporada de la canícula, en verano fuerte. Cuando no hay huracanes, aquí hay sequía. Durante un mes y medio, hasta 15 días, cuando es mínimo, no cae ni una gota de agua. Y en este mes es cuando las milpas están en pleno crecimiento. Por eso cuando los demás sufren azotes de los huracanes con rabia, a nosotros nos favorece, decimos, nos fue bien, buen tiempo, pero para los demás no, sufrimiento, llanto y dolor, ¿no? Hasta pérdidas de vida. Pero este es el ciclo de la vida, ¿no? Hay algo también, esto es en cuestión a la sobrevivencia de las comunidades en la montaña, en esa parte de la montaña. ¿Ustedes están cerca de las inmediaciones de Puebla y Morelos o más de Puebla? Estamos en la frontera con Puebla y Morelos. Uh-huh. Y en esa área, al menos la naturaleza sí los trata, ¿no? Y yo inicialmente pensaba que el resultado de la
carencia de agua era la devastación de los bosques, que habían cortado los árboles. Todo eso fue en otro lado, en otras montañas, de la inmensidad de las montañas de Guerrero. Ese es en el aspecto de sobrevivencia que les da la naturaleza. Por otro lado, cuando empecé yo a hablar con ustedes, entré en contacto con ustedes para ver si iba, a ver si podía obtener algún tipo de, ver sus artesanías y ver si podía traer esto. Siempre me decían de que cuando está lloviendo, todos los artesanos se van a sembrar, todo el mundo está en el campo. Solo cuando se acaba la siembra y la cosecha, se dedican a la creatividad. Y la creatividad es muy variable ahí. Desde los trabajos de pintura, hule, tallados de madera, distintas cosas. ¿Cómo ese aspecto de la sobrevivencia que ustedes también tienen en la creatividad les afectó esta pandemia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cómo se ha sobrevivido con la artesanía para llegar al problema de la pandemia? No sé si tú nos puedas explicar o yo me supe hacer la pregunta en forma adecuada. La verdad, pues lo de la pandemia, le comentaba que las artesanías totalmente colapsó. Yo francamente desde el mes de marzo hasta el día de hoy no he tocado ni siquiera el pincel para empezar a trabajar, porque no hay pedidos, no hay eventos, y si voy a vender en algunas plazas, simplemente no vendo porque no hay turismo, no hay nada, absolutamente nada. Es más los gastos de ida y venida o de la venta que yo pueda adquirir. Entonces, las artesanías totalmente colapsado, no hay absolutamente nada. Tienen variantes en la capacidad creativa. Temalacacingo creo que tiene muchas variantes. Y ustedes ahí trabajan el bule o con el maque, creo que le llaman, ¿no? Sí, el maque es la antigua técnica prehispánica en donde se utiliza el aceite de chía, el óxido de hierro natural y la calcita es una piedra caliza que se tritura, y entonces hay otra piedra que es parecido al cal, se tritura y eso se tiñe, y esos son los materiales que utilizamos para darle vida a los bules o cualquier objeto maderable para poder pintarla y encima decorarla. Todo eso yo vi que ustedes estaban a metate moliendo flores, moliendo insectos, moliendo distintas cosas para sacar los pigmentos. Sí, eso es lo que utilizamos. En algunos colores lo adquirimos en algunas flores, y hay cosas que no podemos adquirir de la naturaleza, pues compramos ya hecha, fabricada, pero la gran parte pues lo producimos nosotros. Tiene un proceso muy largo. Por ejemplo, también para la extracción del aceite de chía hay que tener chía, tostarla de una manera adecuada y sacarle, ¿no? Es un proceso largo y cansado, pero ese es el método. Estaban también, cuando platicaba con ustedes, tratando de desarrollar la recuperación de una chía de semilla grande que al parecer ya estaba extinta, ya casi estaba a punto de extinción. Ya no se sembraba, no existía. Ustedes estaban tratando de recuperar esa semilla, ¿no? Sí, fíjense que la chía originaria de esta zona, pues casi no hay. Y entonces lo poco que hemos conseguido hemos mezclado con otra chía para tratar de cruzar y obtener un poquito más, el grano un poquito más grande que contenga mayor aceite. Y en ese proceso estamos. Aquí el detalle, repetimos, es que cuando nos falla la lluvia, pues simplemente no adquirimos esa producción de chía. Y otra cosa, hablando de chía, la chía se ha convertido en uno de esos disque comidas milagrosas, saludables, y ya se importan bastante chía aquí a Estados Unidos para que la gente se la coma. Se la echa en sus bebidas, en sus comidas,
Entonces también hay competencia ya más grande para la semilla de chía. Pero también, maestro, lo que hace este tipo de tirar esto al mercado es de la chía que ellos están tratando de rescatar, que es de una semilla más grande, se extingue por tratar de buscar y poner atención solo a la comercial, a lo que pueden comerciar en forma más rápida, y van destrozando algunas plantas naturales, se van extinguiendo. Y eso es parte de lo que creo ellos estaban tratando de rescatar, ese tipo de chía que no es de mercado o no conviene al mercado y está cayendo a la extinción. ¿Estoy correcto, Martín? Sí, es lo correcto, porque que lo que se está comercializando en los grandes mercados ya es chía, podríamos decir, genéticamente compuesta. Y la chía que tenemos aquí es una chía criolla de grano pequeño, pero eso no quiere decir que no tenga propiedades curativas o alimenticios, sí también lo tiene, pero que el mercado siempre busca cómo explotar mayor rendimiento, ¿no? Y peso. Y en parte la condición a la que están ustedes ahorita, en parte toda esa creatividad, todo ese trabajo de ir trabajando con la naturaleza y crear una forma de vida, aparte de su subsistencia natural con la tierra, ¿no? El frijol, el chile, el maíz, todo eso. Esto también les ha provocado a ustedes limitaciones de subsistencia, ¿no? Creo que todo el trabajo que llevaban ustedes de ir rescatando las formas artesanales originales de los pueblos náhuatl, el arte en su esencia como grupo ancestral, se ha limitado, ¿no? O crees que el hecho de que el grupo que tú formaste, tanto en mujeres como hombres, ahorita en capacidad de subsistencia básica, yendo a donde pueden para subsistir, para no morirse de hambre, porque no existen las condiciones para subsistir ahí en las comunidades, ¿crees que ellos sean un vehículo más para expandir este conocimiento que ustedes han rescatado o vaya a limitarse más, dado que ya no hay todos estos años que se han invertido en estas gentes, se vuelvan a reinvertir o regresen? ¿O crees que este esfuerzo de ustedes de rescatar estas formas ancestrales de artesanía se limiten o queden nada más en unos cuantos ahí en el pueblo? Mire, el objetivo es de que todas las nuevas generaciones tengan conocimiento, sea lo practiquen o no, pero de preferencia conocerlo. Pero aquí el detalle estamos cayendo en una, podríamos decir, una necesidad muy fuerte, que la gran mayoría de las nuevas generaciones lo que quieren es producir dinero y dinero y dinero. Como en esta temporada de la pandemia las artesanías no está dando dinero, pues es obvio que van a querer abandonarla, ¿no? Y entonces aquí es donde nosotros entramos con esta dinámica de que el conocimiento artístico prehispánico es una herencia, es nuestra esencia, es nuestra bandera de resistencia, y es no olvidar de quiénes somos, de dónde venimos, es nuestra patria, y esa es la dinámica que queremos difundir adentro de la población, que no nada más el grupo que se levantó conozca, sino que también las nuevas generaciones vayan conociendo esta antigua técnica. Yo, en lo que puedo, y tal vez nunca a nivel particular te lo he agradecido mucho, pero pues no ha habido la oportunidad de hacerlo por este medio. Ustedes, con toda la creatividad que han tenido aquí, cuando las universidades estaban abiertas, todo eso, nos ayudaban mucho en los eventos que generar capacidad económica para ayudar a gente en condiciones de opresión, alguien que le hayan desaparecido un familiar, todo eso, rifábamos su trabajo, lo vendíamos y creaba muchísimas formas de ayudar a otros con lo que ustedes creaban. Y públicamente, pues yo les agradezco todo el apoyo que siempre me han dado, a pesar de mis fallas, a pesar de
mis limitaciones y defectos, siempre me han acogido mucho ahí en esa comunidad y yo llego allí y siento que toda la comunidad no sé, se compromete a que yo esté lo mejor que pueden. Yo me agradezco muchísimo ese trato que ustedes me dan. Pues es la dinámica que existe en la comunidad. Aquí siempre un visitante siempre le damos el lugar. Lo procuramos de que su estancia sea lo más agradable, ¿no? Y ofrecerlo las cosas de primera, pues no lo hay. Pero lo humanamente posible, lo humilde, siempre ponemos ahora sí al servicio, a la necesidad de quien realmente nos apoya. Y es básicamente a unos cuantos ahí en el pueblo y tú como gestor, como mentor de todos, porque sí lograron muchísimas cosas. Yo vi gente de universidades, maestros, artistas de maestros de la universidad que fueron a enseñarles técnicas de sombreado, de distintas formas de tratar de enriquecer su capacidad y en mucho la lograron. Todo eso lo lograron ustedes con un trabajo pues metódico, lento, creo que a veces hasta recibir burlas porque calcular que era una locura intentar rescatar las formas artesanales de nuestros pueblos originales, pero lograron muchísimo. ¿Qué va a pasar? ¿Crees que a esta gente los que estuvieron contigo y aprendieron y desarrollaron pues muchísimo, y en lo que yo los estuve viendo por las distintas veces que fui, ¿crees que esto se quede ahí, regresen y sigan con el intento, o hay que empezar con lo que hay de nuevo? Pues la verdad yo no sabría decirle, porque pues la mayoría, le comento, pues han migrado, se han ido en busca de otra manera de subsistir. Ahora, ¿de qué depende de que ellos regresen? Depende de que se consiga o que se consolide un mercado. Cuando se haya logrado ese mercado, entonces no solo los que estuvieron, sino son los nuevos van a querer integrarse para adquirir conocimientos y hacer que las artesanías sea como un método de tener un ingreso, aparte de tener ese conocimiento, tener un ingreso. Eso va a depender del mercado. Y si el mercado no se levanta, es obvio que no van a regresar, sino van a seguir continuando buscando quizá otros métodos de ingreso, ya sea en otros campos, otras capacidades. Y entonces esa es la dinámica, aunque le comento que el inicio de la creación de este grupo era como una especie punta de lanza para adquirir nuevos proyectos como la electricidad, la computación, la carpintería, incluso herrería, la plomería, entre otras cosas, para que la gente y las nuevas generaciones tuvieran un conocimiento distinto para los que ahora sí al gusto de cada quien, al campo que quiera dominar, para que estos conocimientos les ayudaran a tener un ingreso de manera podríamos decir digno, ¿no? Y entonces esa era la dinámica de este grupo. Pero pues ahora sí, como le digo, la pandemia nos vino a fregar y no tenemos ahora un proyecto en puerta para iniciar, o por lo menos para llamar la atención de que las nuevas juventudes desarrollen nuevas capacidades para sobrevivir. El taller era también una especie de escuela y uno generalizada, porque yo conocí ahí a la maestra María de Jesús. Sí. Ella llevaba a cursos de primeros auxilios, panadería, distintas cosas que ella desarrollaba para que entregárselos a las muchachas de la comunidad a través del taller. Y creo que si se fueron a algún lado, se fueron al menos con conocimientos básicos más amplios de los que tenían si el taller no hubiera estado ahí, ¿no?
Sí, es la verdad. Yo creo que el taller o el inicio de este grupo abrimos muchas puertas. Abrimos una perspectiva distinta para encarar la vida en la comunidad en general. Prácticamente inicia una nueva etapa de subsistir. Aunque se hayan ido, aunque se hayan dispersado en cada lugar que van, llevan como una especie de liderazgo de sueños, porque adentro del taller no era nada más impartir conocimiento, también se les dio talleres de superación personal, cómo elevar la autoestima, ser incluyente y ser empoderante, ¿no? Y entonces, todas esas cosas llevan esto, aunque sea lo poco que ellos captaron, pero sí llevan. Y eso es algo, me hace sentir orgulloso, porque si no, de no haber sido por este grupo, no llegamos, no tendríamos visitas, nos visitaron ingenieros, licenciados, maestros de diferentes universidades de la República, a este poblado tan pequeño que antes ni siquiera el presidente municipal lo ubicaba, ¿no? Y eso es lo que me hace sentir más orgulloso. Yo coincidí con una visita de un catedrático de la universidad que precisamente les iba a tratar de enseñar técnicas de luz y sombra para mejorar su forma de expresarse a través de este arte que ustedes, milenario o original, que ustedes crearon, ¿no? que ustedes rescataron. Sí. Y sí coincidí yo con varias gentes que venían a vivir y a dormir en condiciones no completamente incómodas, porque ahí con ustedes desafortunadamente el gobierno no terminó una obra y les dejó un edificio a medio empezar que ustedes han acondicionado para recibir a las visitas, porque del gobierno varias cosas ahí les empezó y nomás se las dejó a medias. La clínica creo que ustedes también la terminaron, y aunque nunca mandaron enfermeros, nomás la maestra María de Jesús, que trataba de enseñarles lo más básico. Entonces, todas esas han sido condiciones en las que estas gentes estaban dispuestas a vivir siendo catedráticos de una universidad ahí con ustedes. Yo coincidí con ellos, yo platiqué con ellos. Y sí se logró mucho, creo yo, hasta con esta condición de cooperación mutua, ¿no? De crecimiento mutuo. No, sí, la verdad sí. Pues les repito, yo me siento orgulloso de haber logrado un sueño, como decían otros, un sueño sin sentido. Así nos catalogaban de locos, no tenemos nada que hacer en la vida, ¿no? Nos aventuramos en cosas descabelladas que no tiene sentido. Pero la realidad, ellos vieron lo que pudimos conseguir. Hasta arrancamos unas viviendas para unos compañeros que no tienen dónde vivir, ¿no? Y hasta ahí, a ese punto llegamos. Maestro, ¿cómo ve lo que se logra con la cooperación? No, pues es increíble, porque la gente que emigra buscando la sustancia que se requiere para vivir, a veces muchas ocasiones se meten en una operación laboral increíble. Viven, como ya sabemos, encercados, no los dejan salir cuando quieren salir del campo en que viven, del campamento en que viven, no les pagan lo prometido, maltrato por los mayordomos. Entonces es hasta cierto punto un infierno laboral en que entran para sobrevivir. Y aquí con ellos, a través de la cooperación, lograron al menos una posibilidad libre, ¿no? Algo porque eran completamente libres hasta cierto punto ahí, y con esperanza también de crecer tanto, que yo platicaba con ellos y ellas. Y tanto por procesos de discusión. Y sus capacidades de creatividad y todo eso. Sí, y por los procesos comunales, pues todos pueden ser partícipes en las decisiones y en las obras. Pues no sé si, Martín, somos malos alumnos o peores maestros. Parte de lo que hemos visto ahí con ustedes, el maestro y yo, y también con el trabajo de ustedes de conseguir dinero, tratar de impulsar ollas comunitarias, formas organizativas,
pues a nosotros nos han fallado, no hemos logrado gran cosa, ¿no? Fuera de, y no sé si fuimos malos alumnos de ustedes o pobres maestros, de que no supimos aprender y menos enseñar. Pero ustedes, pero no vamos, que nosotros no hemos a echar la culpa a ustedes, no. Son fallos de nosotros. Lo que pasa es en el mundo en donde nos desarrollamos. Ese es el principal obstáculo que tenemos, es lograr que todos capten lo que buscamos y que se involucre. Aquí es el verdadero problema para lograr grandes propósitos, es el involucramiento de los demás. Uno solo, aunque tenga ideas brillantes, si los demás no lo comparten, no se logra nada. Pero cuando nos involucramos todos, por muy imposible que sea algo, se logra. Y en una ciudad, pues es obvio de que cada quien anda en su mundo. Y es difícil. Y no es fácil de concientizar y arrancar o ver los mismos objetivos para un bien común o una convivencia más sustentable, una convivencia más humana y en paz, con respeto. No lo hay, en las ciudades no lo hay. Yo lo digo porque estuve tantos años en la ciudad de Nueva York y es difícil que la gente se sume para una buena causa justa o mucho menos para ayudar a un necesitado cuando venimos de diferentes pensamientos, de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces no somos ni tan malos alumnos ni tan peores maestros. Esto nos disculpa un poco. No, es el espacio en donde vivimos. Pues nosotros, créeme que seguimos haciendo la lucha en alguna forma, tal vez las condiciones, el hecho de que haya más limitaciones y la gente tenga que empezar a ver al otro, pues vamos a seguir insistiendo aunque fracasemos el maestro y yo. Tal vez moramos sin ver nada de lo que intentamos, pero pues de perdida vivimos nuestras ideas, ¿no? Hicimos la lucha y seguimos haciendo la lucha hasta que ya no se pueda. Pues no hay lucha peor del que no se haga, ¿no? Esta pandemia, esta tira genética, esta situación que estamos creando tal vez por devastar la naturaleza, parece que no va a tener no se ve mucha luz la luz al final del túnel, como que sigue reencarnándose esta canija. ¿Crees que pronto caigamos a una normalidad o aprendemos severamente como humanos de esto? Pues yo creo que hay que aprender a sobrevivir con ella, porque la verdad, de acuerdo a mi pensar, esta pandemia llegó para quedarse. No hay más que buscar alternativas para convivir. Pues hemos convivido ya con varios virus, con varios de estas tiras genéticas, sino el SIDA, que no se entendía ni siquiera de cómo se incrustaba en el ser humano. Ya es algo más o menos controlable, ¿no? Y ahí está presente en la humanidad, ¿no? Y ya se vive con ella, ¿no? Se ha limitado su expansión, todo es porque ya se entiende, y esta como que cayó de sorpresa y no la entendíamos, pero al parecer, como tú dices, es la música que llegó para quedarse, ¿no? Pues sí. ¿Le estamos robando a la asamblea tiempo o todavía no queremos tampoco abusar de lo que ya hemos abusado? Sabemos que pues están... Creo que sí ya llegó la hora. Sí. ¿Qué es lo que están discutiendo? Si acaso puedes explicarnos en forma rápida o si no. Mire, lo que estamos buscando es crear como una especie de puente, contactos para tener cercanía con los servidores públicos, por ejemplo, diputados, secretarías como de educación, de salud y entre otras,
Entonces estamos buscando alianzas, estamos buscando personas que nos conecten o que nos lleven al diálogo con los titulares de estas dependencias, de invitarlos a que vengan y conozcan la comunidad de primera mano de las necesidades que carecemos, ¿no? Y esa es la dinámica que tenemos para sensibilizar un poco a aquellos que supuestamente llegan al poder y servir el pueblo, pero no conocen las carencias que tenemos. Entonces, al no conocer, pues no toman decisiones correctas para la ejecución de los programas, ¿no? O sea, que hay una mayor oportunidad para que al menos si no hay igualdad, que haya equidad, ¿no? Que sean justos. Así es, eso es lo que estamos creando y la política está cambiando, les estamos diciendo. La comunidad se ha tomado una brechita en donde ya no distingue o ya no ve partidos, sino ve personas. Si en ese sentido esas personas no logran sensibilizar y beneficiar al verdadero gobierno, que es las comunidades, entonces que nos espere en las próximas elecciones. Les daremos un ejemplo muy bonito, ¿no? Y esa es la dinámica en que estamos ya. El pueblo, hemos dicho, el pueblo tiene que tomar el control de quiénes deben de estar y no deben de estar. Y esa es la dinámica, por eso digo que la política está cambiando y están buscando ahora sí conciliarse con los mismos pueblos. Para conciliarse tienen que ejecutar obras por lo menos dignos para las mismas comunidades. Al parecer, la idea que se tiene de la democracia como un juego de números, saber quién tiene más gente en vez de quién o cómo se expresa mejor la conciencia común y se solventan los problemas, es a lo que se está tratando de llegar, ¿no? Que ya no sea un juego de números para ver quién se le dé el poder y ya, ahí se queda, sino cuestionar al poder o empezar el proceso de cuestionamiento, ¿no? Ahora en esa dinámica estamos. Ya no el que viene con un discurso más bonito, ya dejemos eso, aquí ya no funciona eso. Bueno, qué bueno que preguntamos, maestro, para ver, y más vale regresarte a la discusión, porque eso es sumamente importante, que discutan esto y que empiecen a tratar de buscar su conciencia propia, ¿no? Igual como se ha hecho con la usos y costumbres alrededor del agua, como lo han distribuido, como han visto que la comunidad es primero, más que el individuo. Lo lleven esto al plano político. Así es. Maestro, algo que le quiera preguntar a él para no sé si estemos al punto ya de terminar el tiempo o nos estamos pasando ya un poquito. Casi vamos terminando, pero ojalá que podamos hablar más en el año que viene, porque este último tema es muy interesante y sumamente importante. Es lo que necesitamos acá también, que los políticos responden a las necesidades del pueblo y no a las necesidades de los intereses económicos grandes. Tenemos que tratar de ver que el poder obedezca la conciencia y no se imponga a ella, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que hemos aprendido al recorrer de los años y también por el destape de la información que nos ocultaban antes y ahora pues con la información abierta ya con más conciencia tomamos nuestras propias decisiones y aquí ya no es el momento de otorgarle el poder a un líder político ni a un partido político, ya no, ahora el poder debe de radicar en el pueblo y en sus decisiones. Ya no más ese tipo de engaños, ya no más ese tipo de traiciones, por lo menos en esta zona de mi comunidad ya está decidido, ya no respaldamos a un partido político, ya no pertenecemos a un partido político, ya somos un pueblo de democracia, donde se decide en una asamblea a quién apoyar y a quién no, y por qué apoyar, ¿no? O bajo qué acuerdo se tiene que apoyar. Si se tiene que hacer compromisos a cambio, se hace.
se negocia, pero no para un bien de un particular, sino en bien de la misma comunidad. Okay. Entonces, ¿van a tener el derecho de destituirlos si no cumplen? ¿O pueden empezar a trabajar esa idea de que si en alguna forma, que no sea una cosa caprichosa, una cosa justa, esta gente no cumplió en lo más básico, hay cosas que a veces le impiden por otros distintos factores, pero si no cumplió en lo más básico, pueden ustedes tal vez empezar a ver también que si esa gente es incumplida, sea destituida? En esa dinámica que damos en los programas de campaña que se hizo, fue uno de los acuerdos. Vamos a apoyar, pero queremos que ahora sí el pueblo se le dé el lugar. En caso de que no cumpliesen los que llegaran allá, entonces el mismo pueblo se va a encargar de ir a bajarlos del poder. Entonces eso quedó muy, pero muy claro en esas campañas políticas. Y por eso el gobierno ahora municipal le está dando un lugar privilegiado a esta comunidad. ¿Por qué? Porque ya nos conocen como comunidad, no decimos las cosas por decir, ni por amenazas, ni nada por el estilo. Aquí lo que se dice, se hace y se cumple. Pues yo creo que estamos quitándole el tiempo a algo muy importante, Martín, que nos disculpen los demás, pero agradecemos muchísimo, especialmente esta última parte de la plática, del diálogo. Esto, como dice el maestro, es sumamente importante para que se expanda y se empiece a manejar en otros ámbitos, en otras comunidades, en otras formas donde la gente vive a expensas de los que adquieren poder y no conciencia. Pues maestro, para despedirlo, ¿cómo le hacemos? Ya parece que vamos con un minuto apenitas o no sé. Pues darle las gracias y invitarle a seguir platicando con nosotros en el año que viene. Martín, muchas gracias. Mientras tengamos del tiempo disponible, pues estaremos intercambiando ideas. De hecho, a mí me hace falta mucho por conocer muchas cosas y esas cosas poder implementar o por lo menos incidir en mi comunidad. La idea es construir una comunidad digna, que la respeten, no como antes nos venían haciendo, nos marginaban, nadie nos conocía, y eso se tiene que acabar. Hoy tiene que prevalecer la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, y a ese camino nos estamos dirigiendo, ¿no? Y confío que se logrará muchas cosas. Por lo menos en este nuevo gobierno que inicia, habrá cambios muy bonitos, y es una oportunidad, ahora sí, una oportunidad que tenemos para darle el poder al pueblo. Bien, pues ojalá y todavía los procesos de asamblea que ustedes han conservado a través de, pues por milenios, ¿no? A través de todo eso, como pueblos originarios, sigan tratando de ser una luz para nosotros que estamos un poco extraviados y ya no sabemos dónde andamos. Y pues muchas gracias, Martín. Muchas gracias. No, un placer, nuevamente es un placer de que me hayan tomado en cuenta de poder participar en este programa. Pues lo hago con mucho gusto y no es por obligación, sino por el empeño de querer escuchar y ser partícipe en este bonito programa que han tenido, en esta lucha que ustedes emprenden. Pues nadie les paga ni obtienen nada a cambio, pero sí es muy importante su trabajo, porque de alguna manera no visible, pero sí inciden en la sociedad que los escucha, ¿no? Y eso es muy importante, sembrar conciencia. Pues nos cayó de casualidad esto, no sabemos a veces ni qué estamos haciendo, pero tratamos de darle voz a la víctima, a la persona que han atropellado y también a las esperanzas. Sí, de acuerdo. Aunque sea con palos de ciego, pero ahí vamos, ¿ves? No, perfecto. Nos cayó de casualidad, no lo buscamos, pero sí agradecemos la oportunidad, porque creo que esto en ocasiones es la única voz que tiene gente que nadie la ha escuchado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Este fue el programa de la Historia de las Palabras, y de nuevo, en la Historia de las Palabras nosotros creemos
que el tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez podamos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado.